Bueno, vamos a hablar con Víctor Becker. Ya sabemos que es economista, es profesor de economía en la universidad. Y le vamos a preguntar primero el por qué cree, más allá de que en cada etapa preelectoral el dólar siempre se va un poquitito, ¿eh? Esto es histórico. ¿Por qué cree que aumentó este dólar blue en las últimas horas, que promete hacer lo mismo en la jornada de hoy? Y si es solamente por este dato que tiene, insisto, que ver con cada etapa antes de que la gente vaya a sufragar, ¿no? Doctor Becker, el gusto de escucharlo. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, gracias por llamar. Bueno, es normal esto de que el peso se devalúe un poquitito, la gente busque algún refugio, aquellos que tienen unos pesos en el dólar. ¿Pero usted cree que esto es solamente por eso Sí, o hay algo más? no, yo creo que en principio es lo que ocurre en todo periodo de fuerte incertidumbre, donde la gente busca refugio para sus ahorros en la moneda americana, que es, digamos, el único activo en este momento de las alternativas que tiene el ahorrista argentino para resguardar el poder adquisitivo de dichos ahorros en medio de un proceso inflacionario que está en el orden del 50% anual. Por lo tanto, era dable de esperar que precisamente cuando se acentúa la incertidumbre, porque nadie sabe qué va a pasar a partir del lunes y qué puede ocurrir de ahí hasta noviembre y de paso, digamos, también seguramente en vísperas de noviembre vamos a tener alguna corrida sobre el dólar parecida. Lo concreto es que sí, en la Argentina, cada vez que hay incertidumbre, bueno, tenemos una demanda sobre este activo de reserva que existe, por lo menos para los argentinos, que es el dólar. Bien. Por lo tanto, creo que básicamente es esto. Me pasa que estamos en presencia, además de un marco de incertidumbre, quizá mayor que los que ha habido en otros procesos, porque, digamos, si uno se atiene a la experiencia de lo que ha venido ocurriendo en casi todos los procesos electorales bajo pandemia, siempre se ha generado un resultado bastante alejado tanto de las encuestas como de lo previsto. Por lo tanto, acá, digamos, todo el mundo se trata de proteger frente a una eventual caja de Pandora que se podría abrir el lunes próximo. Bien. Entonces, digamos, hay una motivación clara y concreta en el sentido de decir, bueno, lo que yo tengo en pesos trato de convertirlo en dólar y después el lunes veo. Bien, bien. Ahora, a su criterio, digamos, y no pretendo inmiscuirlo en el plano político, pero dentro de esa caja de Pandora, ¿cuál podría ser el resultado que aterrorice a los inversores o a los ahorristas? O en todo caso, ¿cuál sería el resultado que no ponga, digamos, eh, tanta prudencia, ¿no? Y la gente vaya al dólar. Sí, yo creo que más que un resultado específico es el nivel de incertidumbre que existe. O sea, digamos, yo diría que nadie descarta la posibilidad de un cisne negro. Cisne negro solemos llamarle a algo que es absolutamente improbable, pero que de pronto sucede. Ujú. Y esto ha ocurrido en las últimas elecciones, en Chile, para sin ir más lejos, donde los resultados no tuvieron nada que ver con lo que estaba previsto, por ejemplo. Entonces, digamos, no es que uno, es decir, digamos, además es difícil de ver cómo el mercado interpreta las cosas. Incluso en estos últimos 10 días hemos tenido movidas hacia arriba y hacia abajo de la demanda del dólar en función de cuestiones que no son demasiado claras, sino que Ujú. tienen que ver como cómo la gente interpreta que un Bien. determinado resultado podría Bueno, influir finalmente sobre, digamos, la política económica. en cuanto Eh, a reservas líquidas, ¿no? Porque, bueno, una suerte de corrida o mini corrida no se corren con papeles del Banco Central, sino con reservas líquidas. ¿Usted cree que el Central tiene poder de fuego, digamos, como para mostrarse sólido? yo entiendo que sí, el Banco Central compró cerca de 7.500 millones de dólares desde principio de año hasta mediados de julio,
Y por lo tanto, digamos, eso podría ponerlo sobre la mesa para contrarrestar una corrida. Además, en general, acá la experiencia indica que no es tanto el monto de las reservas, sino la habilidad y la cintura del Banco Central lo que en definitiva puede cortar o no una determinada corrida, y más que nada, fundamentalmente, el grado de incertidumbre que pueda existir respecto al futuro. O sea, en realidad, si uno analiza, no hay ningún parámetro económico que explique la cotización del dólar blue, salvo que es el precio del pánico. Cuando hay pánico, bueno, fíjese que de todas maneras la brecha con el oficial llegó a estar en octubre del año pasado en un 150%, cuando la cotización del dólar paralelo llegó casi a 200. Bien. Estamos todavía por debajo del récord de octubre del año pasado, así que tampoco es que esto se haya disparado a la estratosfera. Becker, técnicamente hablando, usted sabe que el presupuesto que va a ingresar el próximo 15 al Congreso, off the record se sabe, plantea, entre otros datos importantes, un dólar que va a estar durante el 2022 entre 155 y 159 pesos, ¿no? Naturalmente estamos hablando del conocido como dólar oficial, que hoy está en 103. Es decir, uno deduce que la inflación, digamos, o la devaluación de ese dólar va a estar en un 50%. Si no se levanta el cepo, ¿qué puede pasar con la cotización del blue? Bueno, la cotización del blue depende básicamente de dos factores. Primero, como lo decía anteriormente, del grado de previsibilidad y de confianza que genere la política económica. Si se revierte el grado de desconfianza que hay hoy, bueno, probablemente esto podría llegar incluso a mantener o incluso hacer bajar el dólar blue, porque vuelvo a insistir, no hay ningún parámetro económico que explique la cotización que tiene. Y en segundo lugar, depende fundamentalmente de la cantidad de dinero en circulación. O sea, cuando el Banco Central emite, bueno, una buena parte de esa emisión termina en el mercado paralelo, porque, por lo que yo le decía anteriormente, o sea, todo peso que sobra, la gente lo convierte en dólares en la medida en que, digamos, en que le sobra efectivamente. Por lo tanto, digamos, acá tenemos que, por ejemplo, desde principios de año hasta principios de junio, el Banco Central tuvo una política de emisión bastante restrictiva, y eso explicó la tranquilidad en el mercado del dólar blue. El dólar blue empezó a dispararse cuando el Banco Central empezó a acelerar la velocidad de la maquinita y empezó a emitir en forma más pronunciada a partir de principios de julio, más o menos. Y a medida que se iba acercando la elección, que aumentaba el gasto público y que aumentaba en algunos casos por la pandemia, en otros casos por la necesidad de cumplir con los planes sociales, etcétera, bueno, la emisión aumentaba. Y entonces acá depende básicamente de la política monetaria, por un lado, porque vuelvo a insistir, o sea, cualquier excedente monetario va al dólar. Y segundo, de las expectativas, o sea, va al dólar en la medida en que la gente tiene expectativas de que el dólar va a valer más mañana que hoy. Ahora, si usted consigue convencer a la gente de que el dólar va a dejar de aumentar, bueno, y entonces probablemente y pueda conseguir de que la gente ahorre en pesos siempre que haya alternativas que lo protejan de la inflación. Bien, por último, ¿qué le decimos, no ya al gran empresario, ¿no?, que está súper mega informado a esta altura, incluso que tiene vasos comunicantes, ¿no?, normalmente con el poder, sino al pequeño empresario, al pyme, al comerciante en general, que quiere seguir para adelante y desea invertir un poquitito más, tomar un crédito, abrir una sucursal? ¿Cuál es la Argentina que usted cree que se avecina en este sentido, no?
No, esta pregunta no la puedo contestar hoy. Llámeme el lunes y se la contesto el lunes. Es cierto, es cierto. Por eso le preguntaba cuál es el... predicciones, porque además le puedo hacer una predicción y usted me llama el lunes y me dice, bien, vio, la cosa cambió, no tiene nada que ver con lo que usted me dijo. Tiene usted razón. Este es el problema de la Argentina, justamente, porque en cualquier otro país esto no pasa. Es decir, el nivel de incertidumbre es tan alto que yo no le puedo decir nada hoy cuando por delante tengo dentro de 3 días un proceso electoral. Está claro. Brevemente, usted vio que en Wall Street las acciones argentinas subieron mucho durante estos últimos días, ¿no? Y están aquellos que dicen, bueno, pero esto pasa porque se descuenta un triunfo electoral de la oposición. ¿Para usted están así? Bueno, esto me refería cuando decía que hay interpretaciones del mercado que son difíciles de entender. Una alternativa es que es esa, decir, bueno, los precios anteriores eran precios de pánico. Si hay alguna noticia que tranquilice al mercado, automáticamente corrige esos precios. O sea, si efectivamente el mercado estaba jugado a, por ejemplo, una profundización del rumbo económico y hay signos de que ese rumbo económico habría que rectificarlo, bueno, eso para el mercado seguramente puede ser una buena noticia. Está claro. Profesor Becker, ha sido un gusto escucharlo nuevamente, que tenga una buena jornada. No, al contrario, gracias por llamar.